Recogí el abrigo de mi yerno en la tintorería. El dueño, un hombre al que conocía desde hacía décadas, me llamó con un gesto urgente. Se inclinó hacia mí y murmuró con voz tensa: «Escúcheme bien, don Ramiro. Tome a sus nietos y márchese de este pueblo antes de que amanezca». Me quedé inmóvil helado. Apenas pude preguntar por qué. Él sacó una pequeña bolsa de plástico y con las manos temblorosas dijo: «Porque encontré esto dentro del abrigo de su yerno». Cuando vi lo que contenía el aire, se me escapó del pecho. Sin pensarlo, abracé a mis nietos con fuerza, como si en ese instante el mundo se derrumbara. Quiero saber hasta dónde ha llegado todo esto. El sol caía y el calor del día aún se aferraba a mis manos mientras cargaba la canasta llena de víveres desde el mercado. El sudor me corría por la frente mientras caminaba despacio por la calle vieja, donde las fachadas descascaradas parecían murmurar historias de otros tiempos. La tintorería de don Julián se alzaba en la esquina. El letrero de madera ya descolorido se movía con el viento. Me detuve un momento, saqué del bolsillo el recibo arrugado. Esa mañana, Laura, mi nuera, me lo había entregado apurada: «Papá, por favor, recoja el abrigo gris en la tintorería de don Julián. Tengo juntas todo el día». Asentí sin pensarlo demasiado. Era solo otro favor más como tantos que uno hace por los hijos. Al entrar, el olor del suavizante se mezclaba con el vapor que salía de una vieja plancha. Don Julián, un anciano de gafas que apenas se sostenían en la nariz, hojeaba un cuaderno detrás del mostrador. Le tendí el papel. Él lo miró y asintió sin decir palabra. Normalmente mandaba al joven que trabajaba con él, pero esa vez fue él mismo quien fue al fondo del local, avanzando despacio, con pasos que parecían querer ganar tiempo. Yo aguardaba sin apuro, sosteniendo la canasta y pensando en qué cocinaría esa noche para mis nietos. Cuando regresó, traía el abrigo de Laura, envuelto con esmero en plástico transparente, impregnado con aroma a suavizante, pero no me lo entregó. En lugar de eso, miró alrededor con nerviosismo, asegurándose de que no hubiera nadie más. Antes de que pudiera preguntar, su mano áspera me sujetó con firmeza del brazo. Don Ramiro murmuró casi sin voz: «Venga conmigo un momento». Sin darme tiempo, me llevó tras una cortina vieja que separaba el taller del mostrador. El olor a cloro y vapor era tan denso que costaba respirar. Montones de ropa se apilaban como murallas de tela. «Tiene que ver esto», dijo con la voz temblorosa mientras abría un cajón astillado bajo la mesa. Sacó una bolsa transparente. Dentro había un comprobante de transferencia bancaria con un sello rojo y una cifra tan enorme que tuve que parpadear varias veces. Millones de pesos. ¿Quién podría esconder algo así en un abrigo? Junto al papel, una fotografía. Los rostros inocentes de Sofía y Andrés. Mis nietos con círculos rojos dibujados sobre ellos, torcidos, violentos, trazados con rabia. O con algo peor, una intención oscura. Sentí la sangre enfriarse en mis venas. «¿Qué es esto, don Julián?», pregunté con la voz quebrada. Él negó despacio, los ojos cargados de miedo. «Tiene que sacar a los niños del pueblo ya. No espere al amanecer. Váyase antes de que sea tarde,
Su voz sonaba como una súplica. Intenté pedirle explicaciones, pero solo colocó la bolsa en mi mano. No puedo quedarme con esto. Es demasiado peligroso. Tomé el abrigo con las manos temblorosas, guardé la bolsa en el fondo del bolsillo y salí tambaleando. Mis pasos se sentían huecos como si caminara sin tocar el suelo. Algunos tomates rodaron fuera de la canasta, golpeando el pavimento. A mi alrededor, el mundo seguía igual los gritos de los vendedores, el chirrido de los autobuses, las risas de los niños. Pero en mi cabeza solo resonaba la voz de don Julián antes de que amanezca. El cielo se volvió oscuro. Entré en casa con los pies pesados. El sobre que guardaba aquel secreto ardía en mi bolsillo. La casa que solía estar llena de las risas de Sofía y Andrés, ahora era un sepulcro de silencio. Héctor, mi hijo, estaba de viaje de trabajo en Guadalajara, lejos. Solo quedábamos mis nietos y yo, y el vacío que Laura había dejado tras su última llamada. El teléfono vibró. Era un mensaje de ella, y a papá surgió una junta imprevista. Llegaré tarde. Cuide a los niños, por favor. Leí las palabras y un nudo invisible me apretó el pecho. ¿Era verdad o una excusa? Entré a la sala. Sofía, de 7 años, armaba una casita de colores sobre la alfombra. «Abuelo, mira. Mi casa tiene chimenea», gritó orgullosa. Andrés, el pequeño de 4 años, abrazaba su dinosaurio de plástico y tarareaba algo sin sentido. Los miré y el miedo me mordió por dentro. Aquellos 2 círculos rojos seguían en mi cabeza como una amenaza que respiraba cerca. Forcé una sonrisa y acaricié el cabello de Sofía. «Muy bien, mi vida. Descansa un poco». Preparaba la cena, pero mi mente no encontraba reposo. La voz de don Julián seguía resonando como un eco imposible de acallar. Hay que irse antes de que amanezca. No sabía de qué exactamente debía huir, pero algo profundo, ese instinto que solo un padre y abuelo reconoce, me gritaba que mis nietos no podían permanecer allí ni un minuto más. Caminé en silencio hasta mi habitación. Cerré con llave y con las manos temblorosas marqué el número de Rosa, una amiga enfermera a quien le debía más de una vez la vida. Habíamos compartido años difíciles, la crianza de los hijos, las noches de hospital, cuando mi esposa agonizaba. Si había alguien en quien todavía podía confiar, era en ella. «Hola, Rosa». «Soy yo, Ramiro», susurré con la voz tensa. «Necesito que me ayudes. ¿Sabes de algún taxi confiable que haga un viaje largo esta misma noche?» Del otro lado guardó silencio. Tal vez percibió el temblor en mi voz. «Ramiro, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta prisa?» Respiré hondo. Sentí un nudo en la garganta. No puedo explicarlo ahora, pero es urgente. Ella no insistió. «Le voy a llamar a mi hermano. Es chofer, discreto y de confianza. Espérame 10 minutos». Asentí, aunque sabía que no podía verme. Colgué con el corazón apretado. Fui a la cocina. Mis manos se movían sin pensar, saqué pan corté, queso, metí unas galletas que a los niños les encantaban.
agarré 2 botellas de agua y las guardé en una bolsa. No sabía hacia dónde iría, pero sí que no podían pasar hambre. Desde la cocina miré hacia la sala. Sofía y Andrés jugaban a construir un puente con los bloques de colores. Sus risas me atravesaron el pecho como cuchillos. Tan inocentes, tan ajenos al peligro que se cernía sobre nosotros. Por un instante dudé. Quizá estaba exagerando, quizá todo era un error. Pero entonces recordé la fotografía con los 2 círculos rojos y sentí el estómago encogerse. No había vuelta atrás. Corrí al cuarto de los niños. Saqué algo de ropa del armario, el suéter azul de Sofía, la pijama de superhéroes de Andrés, algunos calcetines. También tomé la muñeca de estambre que Sofía abrazaba para dormir y el pequeño coche que su hermano nunca soltaba. Todo fue a parar desordenadamente dentro de una maleta. No había tiempo para doblar nada. La luz de la calle parpadeaba a través de las cortinas, proyectando sombras que me erizaban la piel. Cerré de golpe temiendo que algún vecino curioso notara mi movimiento. En los pueblos pequeños todos se conocen, y las preguntas sobran. El teléfono vibró. Ya está el taxi. Está en la esquina. Mi hermano se llama Miguel. Puede confiar. Respiré profundo e intenté mantener la calma. Fui a la sala, me arrodillé junto a Sofía y la toqué suavemente en el hombro. «Vámonos, mi vida», susurré con dulzura. «Ponte el abrigo. Vamos a dar un paseo nocturno». Sofía me miró sorprendida. «¿Un paseo?» «¿A dónde, abuelo?», le sonreí, aunque por dentro todo era miedo. «A un sitio bonito. Pero tenemos que salir ya». Andrés refunfuñó desde el sofá adormilado. «Tengo sueño, abuelo». Saqué un caramelo del bolsillo y se lo di. «Tómalo, campeón. Sé bueno. Luego sigues durmiendo». Él sonrió y se dejó llevar. Lo cargué en brazos, tomé a Sofía de la mano y salimos apresurados hacia la esquina donde un viejo taxi color vino aguardaba bajo una farola. El pasillo hasta la puerta se me hizo eterno. Las sandalias golpeaban el suelo frío mientras el miedo me empujaba a avanzar. Coloqué a los niños en el asiento trasero y les abroché el cinturón. Sofía abrazó su muñeca y me observó con curiosidad. Andrés apoyó la cabeza en el hombro de su hermana y se quedó dormido. Me senté junto a ellos, sosteniendo la maleta contra el pecho. El chofer, un hombre de rostro cansado y mirada honesta, me observó por el retrovisor. «¿A dónde va a estas horas, señor?», preguntó con tono cauteloso. Tragué saliva. A la central de autobuses dije casi en un hilo de voz: «Por favor, vaya lo más rápido que pueda». El motor rugió rompiendo la quietud de la noche. Por la ventana vi cómo la casa se alejaba hundiéndose en la oscuridad como un recuerdo condenado a morir. La central de autobuses, iluminada por los neones verdes y rojos, hervía de ruido y movimiento. Los vendedores gritaban sus ofertas, los motores rugían y las ruedas de las maletas chirriaban sobre el cemento. En ese caos encontré una extraña paz entre la multitud. Nadie nos miraría 2 veces. Apreté la mano de Sofía. Andrés dormía sobre mi hombro respirando tranquilo, recordándome por qué debía seguir firme. Me acerqué a la taquilla
y pregunté intentando sonar sereno. 3 boletos para Querétaro. El último del día. El taquillero, un hombre de bigote ralo y voz monótona, me entregó los boletos. «Sale ya. Si no sube, lo pierde». Asentí, pagué y me giré hacia mi nieta. «Vamos, mi amor. Vamos a visitar a un pariente lejano. Nos va a gustar mucho». «¿Un pariente?», preguntó ella intrigada. «¿Lo conozco, abuelo?». Le acaricié el cabello, evitando su mirada. «Dormirás un poco y luego lo verás. El camino es largo». Ella asintió abrazando su muñeca con fuerza. El autobús arrancó. El sonido del motor se mezcló con el rumor de la noche. Andrés dormía con la cabeza recostada y su pequeño coche entre los dedos. Afuera, las luces se deslizaban como fantasmas. Querétaro, la ciudad donde viví hace más de 20 años, era lo único que tenía en mente. El único lugar donde aún tal vez podríamos empezar de nuevo. Fue en aquella ciudad donde mi esposa y yo levantamos los primeros cimientos de nuestra vida juntos, donde nació Héctor, y donde alguna vez sentí que nada podía rompernos. Ahora solo esperaba que Querétaro se convirtiera en un refugio, aunque fuera por poco tiempo. Pero en el fondo sabía que no solo estaba huyendo. Estaba buscando la manera de enfrentar una verdad que aún no me atrevía a pronunciar. Cuando llegamos el amanecer, teñía los tejados antiguos con una luz pálida. Cargué a Andrés en brazos y llevé a Sofía a una posada discreta detrás de la plaza principal. La habitación era pequeña, con olor a humedad, y una cama matrimonial cubierta con sábanas gastadas que crujían al tocarlas. Puse a los niños sobre la cama y los arropé. «Bien», murmuró Sofía medio dormida. «Abuelo, ¿dónde está mamá?». Esa pregunta me atravesó el pecho como un cuchillo. Le acaricié el cabello y respondí con voz suave. «Duerme, hija. Tu mamá está ocupada. En un rato vendrá». Sabía perfectamente que mentía. Laura, la esposa de Héctor, a quien alguna vez consideré parte del alma de nuestra familia, ahora era un misterio que me daba miedo descifrar. Me senté junto a la ventana con las manos entrelazadas. La bolsa de plástico seguía en el bolsillo de mi abrigo pesada como un castigo. Dentro el recibo de aquella transferencia, la foto con los 2 círculos rojos y las palabras de don Julián que aún me helaban la sangre. Todo era un rompecabezas sin sentido. Pensé en mi hijo Héctor lejos por trabajo. Quise llamarlo, contarle todo, pero cada vez que levantaba el teléfono me detenía. Si estaba equivocado, destrozaría su matrimonio. Pero si tenía razón, si Laura realmente estaba envuelta en algo oscuro, ¿cómo le dices a un hijo que la mujer que ama a la madre de sus hijos podría estar traicionándolos a todos? En medio de la confusión, una idea se encendió. Tenía que ir a la iglesia. El padre Esteban, aquel sacerdote anciano que me acompañó cuando murió mi esposa, era la única persona en quien podía confiar. Si alguien podía ayudarme a ver con claridad, era él. Decidí que esa mañana llevaría a los niños a misa. Al amanecer siguiente, desperté a Sofía y Andrés, los vestí y les dije fingiendo una serenidad que no sentía: «Vamos a la iglesia. Después les compro un helado». «¿De chocolate, abuelo?», preguntó Andrés entusiasmado. «De chocolate», respondí sonriendo,
aunque el miedo seguía en mi pecho. Caminamos hasta la iglesia de San Francisco, donde el repique de las campanas parecía marcar otro tiempo, uno más lento, más puro. Sofía me tomó de la mano mientras Andrés corría delante con su carrito de juguete colgando de los dedos. Al mirarlos, solo pedía al cielo conservar su inocencia un día más. El padre Esteban me reconoció en cuanto crucé la puerta. Su cabello blanco brillaba bajo la luz que atravesaba los vitrales. «Ramiro, ha pasado mucho tiempo», dijo con una voz cálida. «¿Qué lo trae por aquí con los nietos?» «¿Ocurre algo?» Asentí sin hablar. No podía decir nada delante de ellos. Tras la misa, dejé que Sofía y Andrés jugaran en el patio trasero con otros niños. Llamé al padre a una pequeña sala detrás del altar donde el aire olía a madera vieja y cera derretida. Allí, finalmente, solté todo el abrigo de Laura. La transferencia sospechosa, la fotografía marcada con los círculos rojos. Le entregué la bolsa con manos temblorosas. El sacerdote guardó silencio largo rato. Sus ojos, normalmente serenos, se endurecieron. Al fin suspiró. «Ramiro, esto va más allá de lo que un sacerdote puede manejar. No es solo un asunto familiar, es un peligro mayor». Hizo una pausa y me miró fijamente. «Conozco a alguien que podría ayudarle. Fernanda, una abogada de la comunidad. Es muy buena. Ella sabrá qué hacer». Un rayo de esperanza pequeño pero firme se encendió dentro de mí. Esa misma tarde, en una habitación del confesionario, conocí a Fernanda. Era joven, quizá poco más de 30 años, con cabello corto y unos ojos tan agudos que parecían diseccionar cada detalle. Llevaba guantes de látex. Abrió la bolsa y examinó el contenido bajo la luz amarillenta. «Este código de transacción pertenece a una empresa fantasma registrada en Cancún», dijo mientras tecleaba con rapidez en su laptop. Su expresión se volvió tensa. «Es una compañía inexistente». Se detuvo y señaló la última línea del documento, firmado por Cortez Herrera. Ese nombre no me decía nada. Pero cuando Fernanda miró al padre Esteban, ambos intercambiaron una mirada grave. «Ese hombre está implicado en fraudes financieros y lavado de dinero», dijo ella con voz baja. «Esto no es nada sencillo, don Ramiro». Sentí que la mesa se me alejaba y mis manos comenzaron a temblar. «¿Pero por qué mis nietos?», pregunté con la voz quebrada. «¿Por qué están sus rostros marcados en rojo?». Fernanda no contestó enseguida. Solo me miró con compasión. «Necesitamos investigar más», dijo al fin. «Pero lo primero es que usted y los niños permanezcan aquí donde estén seguros. Yo contactaré a algunos colegas de confianza». El padre Esteban apoyó su mano en mi hombro. «Ramiro, Dios cuidará de usted y de sus nietos», dijo con voz firme. «Pero debe mantenerse fuerte por ellos». Salí de la iglesia con Sofía y Andrés entre mis brazos. La tarde gris se deslizaba sobre las calles empedradas y el tañido de las campanas se mezclaba con el aire húmedo. Por primera vez sentí que no estaba solo. Al día siguiente me encontré frente a la puerta de una vieja pensión en el centro. El corazón me ardía. A través de la cerca del patio de Rosa, mi amiga enfermera, vi a los niños jugar. Sofía enseñaba a Andrés a soplar burbujas de jabón. Sus risas llenaban la mañana.
Sonreí, pero aquella sonrisa me pesaba. Cada segundo allí era un préstamo que el destino podía cobrar en cualquier momento. Rosa. ¿Podrías cuidar a los niños por un día?, le pedí, intentando que mi voz no delatara el temblor que me recorría el cuerpo. Tengo que regresar al pueblo a resolver unos asuntos personales urgentes. Ella me miró fijamente. En sus ojos siempre tan perceptivos noté que quería hacer más preguntas, pero se contuvo. «No se preocupe», Ramiro respondió con dulzura. «Los niños estarán bien conmigo. Les prepararé flan y les contaré cuentos». Le apreté la mano en silencio, agradecido con una gratitud tan profunda que las palabras me sobraban. Tomé el primer autobús del amanecer rumbo al pueblo. Me senté en el fondo encogido con la bolsa de plástico, aún en el bolsillo interior del abrigo, como si pesara toneladas. Era el recordatorio constante del secreto que me quemaba por dentro. El paisaje pasaba frente a la ventana, los maizales secos, las casas de adobe medio derruidas, los perros vagos cruzando la carretera. Pero mis ojos no veían nada. Solo aquella imagen, los dos círculos rojos sobre los rostros de Sofía y Andrés. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si dejar a los niños atrás había sido un error. Pero sabía que si quería protegerlos, tenía que descubrir la verdad por dolorosa que fuera. Cuando el autobús se detuvo en la última parada, la vieja casa familiar apareció ante mí, silenciosa, fría. Ya no era el hogar que mi esposa y yo habíamos construido junto a Héctor. Ahora se sentía como una escena congelada a la espera de ser desenterrada. Saqué la llave de repuesto del fondo del bolso. La mano me temblaba cuando giré la cerradura. El chirrido de la reja resonó en el silencio y me hizo mirar por encima del hombro. La calle estaba vacía, solo se oían ladridos lejanos. Entré y cerré la puerta. Sentí que cruzaba un umbral invisible hacia un mundo donde todo lo que había creído podía desmoronarse. La sala seguía igual que el día en que partí. El suéter gris de Laura tirado sobre el sofá, una taza de café a medio beber en la mesa, la espuma seca pegada al borde. Todo parecía tan reciente que por un instante imaginé escuchar su voz en la habitación contigua. Me quedé quieto observando cada rincón, buscando una pista, un indicio de lo que realmente estaba ocurriendo. El aire era espeso, cargado como si las paredes ocultaran una historia que nadie se atrevía a contar. No dudé más, fui directo al dormitorio de Héctor y Laura. Sabía lo que buscaba. Debajo del armario, la caja fuerte gris seguía allí cubierta de polvo inmóvil como un testigo mudo. Recordé aquella noche meses atrás, cuando Laura, algo bebida por el tequila, soltó entre risas la combinación mientras charlábamos en el jardín. Héctor siempre me dice que cambie la clave, pero a mí me gusta. 12 de mayo de 2018. El día de nuestra boda. En ese momento lo tomé como una simple confidencia sin importancia. Pero ahora, esa fecha era la llave de todo. Me arrodillé, arrastré la caja y marqué los números 120518. El clic seco resonó como un disparo. Mi corazón se detuvo un instante. Abrí la puerta metálica y el aire se me fue del pecho. Montones de fajos de dólares perfectamente alineados me devolvieron un brillo verde y obsceno. Había cientos, quizá miles de billetes, una cantidad que mi familia jamás habría podido reunir.
Entre ellos descubrí pasaportes falsos y credenciales con nombres distintos: María González, Julián Torres, Elena Morales. Los hojeé uno a uno, sintiendo el pulso golpearme las sienes. En el fondo, 2 teléfonos celulares sellados. Y bajo ellos, lo que me dejó sin aliento, 3 boletos de avión clase ejecutiva de Ciudad de México a Madrid a nombre de Laura, Sofía y Andrés. No había boleto para Héctor. Los revisé una y otra vez, buscando una explicación. Pero no la había. Laura planeaba irse, escapar con mis nietos, dejar atrás a mi hijo. Con manos temblorosas saqué un sobre del fondo. Dentro una fotografía, Laura sonreía abrazada a un hombre desconocido, traje oscuro, mirada segura. En el reverso, una frase escrita a mano: mi Cortés. Ese nombre, Cortés Herrera, el mismo que aparecía en el comprobante de transferencia. Todo empezó a girar. Sentí el pecho cerrado, la garganta seca. Me dejé caer al suelo apoyando la espalda en el armario. La foto se deslizó de mis dedos. Laura, la mujer que había considerado como a una hija, la que cocinaba conmigo los domingos, la que lloró en mis brazos cuando Héctor perdió su empleo. Esa misma mujer estaba a punto de destruirnos. No solo traicionaba a Héctor, también planeaba llevarse a Sofía y Andrés como si fueran parte de un botín. Pensé en sus caritas sonrientes, en sus risas al correr por el patio. ¿Cómo pudo rodear sus rostros con un marcador rojo? ¿Cómo pudo convertirlos en parte de su plan? De pronto escuché el rugido familiar de la moto de don Pedro el vecino. Me sobresalté. Rápido devolví todo a la caja fuerte, intentando dejarlo igual. Me temblaban tanto las manos que uno de los pasaportes cayó al suelo, pero logré recogerlo antes de salir. Cerré la caja, la empujé a su sitio y respiré agitado. Cuando iba hacia la puerta, algo brilló en el bote de basura de la cocina, un sobre rasgado con el logo de un banco extranjero. Lo tomé sin pensarlo y lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. Al salir, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido resonó como un disparo en la soledad. Caminé sin rumbo fijo, con el corazón golpeando en el pecho y el sobre ardiendo en el bolsillo. Ya no estaba huyendo. En mi mano llevaba la prueba del engaño. Laura planeaba escapar con Cortés, llevándose una fortuna. Y lo peor, a mis nietos. Cuando volví a la pensión en Querétaro, el mediodía pesaba como plomo. La luz gris del sol se filtraba entre las cortinas delgadas, dibujando sombras sobre el piso de madera. Y yo, con el alma hecha trizas, entendí que la venganza acababa de empezar. Sofía y Andrés acababan de despertarse de la siesta. Estaban en la cama, restregándose los ojos con las manos pequeñas. Sofía, con el cabello enredado, levantó la mirada hacia mí. «Abuelo, ¿cuándo volvemos a casa con mamá?» Su pregunta me atravesó como una estaca. Me arrodillé y le acaricié la cabeza e intenté sonreír, aunque sentía que aquella sonrisa era una máscara. Pronto mi vida le respondí en voz baja. «Tu mamá está ocupada con algo. Quédate unos días más conmigo». Sí, la garganta se me cerraba. No pude decir nada más. Andrés, abrazando su dinosaurio de plástico, interrumpió con una inocencia que me rompió el alma. «Abuelo, quiero galletas», asentí rápido.
Saqué un paquete del bolso y se lo di solo para esconder el temblor de mis manos. Los llevé al pequeño patio de la pensión, donde un columpio oxidado chirriaba con cada movimiento del viento. «Jueguen un rato, yo los miro desde aquí», les dije, esforzándome por sonar tranquilo. Pero dentro de mí todo era vértigo. La imagen de lo que había descubierto en aquella caja fuerte seguía dándome vueltas en la cabeza: los fajos de dinero, los pasaportes falsos, los boletos de avión, la foto de Laura junto a Cortés. No podía seguir huyendo, lo sabía, pero tampoco entendía cómo proteger a mis nietos si la propia madre, mi hija, en quien alguna vez confié sin reservas, era parte de esta pesadilla. Esa tarde Fernanda llegó. Sus pasos apresurados resonaban por el pasillo, pero lo que más me estremeció fue la expresión de su rostro: preocupación pura. Venía acompañada de 2 hombres vestidos de civil, aunque su porte los delataba. Se presentaron con credenciales oficiales. «Señor Ramiro, soy el oficial Raúl», dijo el más alto con voz firme. «Este es mi compañero, el oficial Diego. Necesitamos ver todo lo que usted encontró». Asentí sin decir palabra y los conduje al cuarto. El pequeño cuarto de renta, con una mesa de madera gastada, se había convertido en el altar de la verdad. Extendí sobre ella todos los objetos: el comprobante de transferencia, el sobre bancario, la foto de Laura con Cortés, los 3 boletos a Madrid y los pasaportes falsos. Cada uno era como una daga, recordándome que todo lo que había amado estaba contaminado. Diego tomó uno de los celulares sellados y lo conectó a un dispositivo. La pantalla de su laptop se iluminó con líneas de comandos que se desplazaban sin parar. «Podemos recuperar los datos borrados», dijo sin apartar la vista. «Estos aparatos guardan más de lo que la gente imagina». Yo permanecí sentado con las manos entrelazadas. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Afuera, las risas de Sofía y Andrés llegaban desde el patio. No tuve valor para mirarlos. Sentía que si lo hacía, el dolor se desbordaría. Tras unos minutos, Diego giró la pantalla hacia mí. Apareció una carpeta de imágenes. En la primera, otra vez, los rostros de mis nietos Sofía y Andrés, rodeados con marcador rojo, distorsionados, manchados por una intención cruel. El aire del cuarto se volvió pesado. El oficial Raúl señaló la pantalla y bajó la voz. «Señor Ramiro, esto no es una marca personal. Es un símbolo que usan redes de trata de personas». La palabra trata cayó sobre mí como un trueno. Amplió la imagen. En una esquina se veían números diminutos. «Es un código de transacción. El círculo rojo significa objetivo seleccionado. Los niños forman parte de un plan más grande». Me quedé helado. Instintivamente miré hacia el patio, como si con la mirada pudiera protegerlos. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero no dejé que cayeran. No frente a ellos. «¿Quiere decir que piensan vender a mis nietos?», pregunté con voz ahogada. Raúl asintió con un gesto grave. «Aún no conocemos todo el alcance del plan, pero las pruebas apuntan a una red internacional». Señaló la foto de Laura. «Y esta mujer muy probablemente es cómplice». Fernanda me puso una mano en el hombro. «Don Ramiro, esto ya no es un asunto familiar. Es un caso penal serio.
Haremos todo lo posible para proteger a los niños. Pero sus palabras no detuvieron la tormenta dentro de mí. Laura, mi hija, la misma que me abrazó llorando el día que murió su madre, la que reía mientras cocinábamos juntos los domingos. ¿En qué momento se convirtió en esto? ¿Cómo pudo planear algo tan atroz? ¿Cómo pudo convertir a sus propios hijos en mercancía? Diego seguía tecleando. En la pantalla aparecieron mensajes recuperados. Uno de ellos era breve pero helaba la sangre. Se eligieron 2 objetivos: asegurar la entrega a tiempo. El remitente, el número de Laura. Destinatario, CH. Cortés Herrera. Sentí que la sangre se me volvía hielo. ¿Ella realmente hizo esto?, murmuré sin saber a quién se lo decía. Fernanda me apretó la mano con suavidad. Don Ramiro, sé que esto duele más de lo imaginable, pero debe ser fuerte por los niños. Raúl intervino con voz firme. Mantenga la calma y actúe como si no supiera nada. No se comunique con Laura. Si lo hace, podría ponerlos en peligro. Asentí, aunque sentía el corazón encogido como un puño. ¿Cómo fingir normalidad sabiendo que la sangre de tu sangre planeó vender a tus nietos? ¿Cómo mirarles a los ojos sin quebrarte? Esa noche los llevé de nuevo a la habitación. Andrés se subió a mi regazo. «Abuelo, cuéntame la historia del vampiro», dijo entre risas somnolientas. Lo abracé y comencé el cuento que tanto le gustaba, aunque mi voz temblaba. Sofía al lado dibujaba con sus lápices de colores tarareando bajito. Los observé largo rato. Mi pecho dolía como si me lo cortaran. Tan inocentes, tan ajenos a la oscuridad que los rondaba. Afuera, las nubes se amontonaron y un aguacero repentino golpeó con furia el techo de lámina. La lluvia marcaba el ritmo del caos dentro de mí. Corrí las cortinas. La noche apenas comenzaba. Abracé a mis nietos con fuerza, intentando resguardarlos no solo de la tormenta que rugía afuera, sino también de la que me devoraba por dentro. A la mañana siguiente, un coche negro se detuvo frente al hospedaje, sin placas, sin luces, pero en cuanto lo vi, supe que era de la Policía Federal. Fernanda había llamado antes don Ramiro. «Hoy vamos a planear todo», me dijo con su voz firme, aunque percibí una sombra de preocupación. Me puse un suéter a toda prisa y desperté a los niños. Les pedí que se quedaran con Rosa un día más. «¿A dónde vas, abuelo?», preguntó Sofía, con esos ojos grandes que siempre me recordaban a su madre cuando era niña. Le acaricié el cabello intentando forzar una sonrisa. «Voy a ver a una amiga de hace tiempo. Volveré por la tarde, mi amor». Andrés, con su dinosaurio en una mano y una galleta en la otra, asintió sin decir nada. Les di un beso en la frente antes de salir. El corazón me pesaba tanto que cada paso parecía arrastrar el mundo entero. La oficina de la Policía Federal en Querétaro estaba oculta en una calle angosta, sin letreros, sin ventanas visibles. Al entrar el aire olía a café viejo y a papel húmedo. Me llevaron a una sala pequeña donde Fernanda ya me esperaba sentada frente a una mesa larga. Del otro lado estaban 3 agentes Raúl, Diego, y una mujer de rostro sereno, Sofía, cuya mirada combinaba autoridad y compasión. «Don Ramiro, revisamos las pruebas que usted entregó».
Empezó Raúl con voz grave. Se trata de una red criminal internacional. Necesitamos su ayuda para atrapar a Laura y a Cortés. El plan era tan meticuloso como aterrador fingir que Sofía y Andrés habían desaparecido para provocar el pánico en los culpables y hacerlos actuar. «Vamos a monitorear todas sus comunicaciones», explicó Sofía, señalando una pantalla donde se veía un mapa digital. «Hemos instalado un rastreador en el teléfono de Laura y seguimos el número de Cortés Herrera. Cuando se comuniquen tendremos las pruebas que necesitamos». Asentí, pero la ansiedad me oprimía el pecho. «¿Y mis nietos estarán a salvo?», pregunté con la voz hecha pedazos. Sofía, la agente, me miró directamente. «Están bajo resguardo en un lugar completamente seguro. Usted podrá verlos por videollamada cuando lo desee». Me llevaron a una habitación donde una trabajadora social jugaba con Sofía y Andrés. Mi nieta coloreaba un dibujo de un árbol. El pequeño ensamblaba un cohete con piezas de Lego, murmurando una historia sobre el espacio. La trabajadora se acercó con una sonrisa cálida. «Señor Ramiro, quédese tranquilo. Los cuidaré como si fueran míos». Asentí conteniendo las lágrimas. Los abracé fuerte, respirando el olor de sus cabecitas, intentando grabar ese momento en mi alma antes de marcharme. Esa noche regresé al cuarto del hospedaje. Fernanda y Diego me esperaban. Sobre la mesa, el dispositivo de escucha parpadeaba junto a una laptop que mostraba mensajes en tiempo real. El silencio se rompió cuando vibró mi teléfono. Un mensaje de Laura. «Papá, ¿dónde está? Ha visto a los niños Han desaparecido. He llamado a la policía. Estoy muerta de miedo». Leí las palabras y sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Cómo podía fingir tanto? ¿Cómo podía escribir con ese tono desesperado sabiendo lo que planeaba hacer con ellos? Diego negó con la cabeza y susurró: «No conteste. Deje que se hunda sola». Media hora después, el teléfono de Laura llamó a un número desconocido. El dispositivo se activó y su voz temblorosa llenó la habitación. «Cortés, los niños han desaparecido. Ya tenía todo listo, pero no los encuentro». La voz de él grave sonó al otro lado con una calma gélida. «Tranquila, no podemos echarnos atrás. Los boletos ya están pagados y el comprador está esperando. Si no entregamos la mercancía, estaremos en problemas». La palabra comprador me cortó el aliento. Apreté los puños hasta que las uñas me rasgaron la piel. Mis nietos, mis dos pequeños reducidos a eso, mercancía. Quise levantarme, gritar, ir a buscarla. Pero Diego me hizo un gesto silencio. La llamada terminó, pero los mensajes siguieron llegando. Si no encontramos a los niños, todo el plan se vendrá abajo. Haz algo. Diego dejó escapar una sonrisa helada. Que se venga abajo, murmuró. Con esto basta. Esta grabación los hundirá. Fernanda me tomó la mano. Don Ramiro ya casi termina, dijo con voz suave, pero la emoción la traicionó. Asentí, aunque el corazón me dolía como si me lo apretaran con una mano invisible. Sabía que Laura y Cortés estaban cavando su propia tumba, pero eso no calmaba el dolor. Recordé los días en que Laura era una niña risueña, que se sentaba conmigo en la cocina a amasar pan
contándome sus sueños de abrir una pastelería. Pensar en eso ahora era como hundir los dedos en una herida abierta. Afuera, la noche era una masa espesa sin estrellas. Desde la ventana escuché el murmullo de varios motores apagados estacionados en la oscuridad. Sabía que eran los agentes esperando la señal. Miré a Fernanda, luego a Diego. Hizo lo correcto. Don Ramiro, me dijo Fernanda, con la voz firme, pero el rostro sombrío. Salvó a sus nietos. Asentí lentamente, pero dentro de mí la duda crecía como una sombra. ¿Los había salvado o simplemente los había arrastrado a una pesadilla diferente? Esa noche, la oscuridad cubrió Querétaro como un velo pesado. Y mientras el reloj marcaba las horas lentas, comprendí que el amanecer no traería paz, sino justicia. Yo estaba dentro de una camioneta de mando de la Policía Federal, estacionada a 2 cuadras de un hotel de paso en las afueras de Querétaro. El aire en el interior era espeso, cargado con olor a aceite y café rancio. Cada respiro me sabía a metal y nervios. A mi lado, Fernanda observaba la calle con el rostro firme, los labios apretados, las manos entrelazadas, como si intentara sostenerse a sí misma para no quebrarse. En el asiento delantero, la oficial Sofía, la misma que esa mañana, me había asegurado que todo saldría bien, ajustaba la radio con movimientos precisos. Su voz grave pero serena llenó el vehículo. «Don Ramiro, usted quédese aquí. Escuche, nosotros nos encargaremos de todo». ¿Cómo podía quedarme tranquilo si el corazón me golpeaba el pecho, como si quisiera salirse? Sabía que Sofía y Andrés estaban seguros bajo custodia en la zona infantil de la comisaría. Pero el simple hecho de saber que esa noche iba a presenciar con mis propios ojos la traición de Laura me tenía temblando. Por la radio comenzaron a escucharse las órdenes cortas, tajantes como disparos. Equipo Alfa, posición noreste. Equipo Bravo, control visual en la salida trasera. El objetivo se dirige al punto de encuentro. Apreté las manos sobre mis rodillas, las uñas clavándose en la piel. Fernanda me tocó el hombro y murmuró: «Don Ramiro, todo terminará esta noche». Hizo lo correcto al sacar a los niños. Asentí sin poder hablar. Las lágrimas bajaban silenciosas por mis mejillas. Lo correcto. ¿Qué otra cosa podía haber hecho sino correr, pedir ayuda y confiar? No había alternativa. Proteger a mis nietos era lo único que importaba, aunque el precio fuera enfrentar la ruina de mi propia sangre. Sofía encendió la transmisión del micrófono oculto. La voz de Laura emergió temblorosa y acelerada. «Cortés, no lo entiendo. ¿Dónde están esos dos? Sin ellos, ¿qué vamos a entregar en el trato?» Cada palabra me perforó como un cuchillo. Trato. Esa palabra bastó para que quisiera salir corriendo, gritarle, abofetearla. ¿Cómo podía llamar mercancía a Sofía y Andrés, sus propios hijos? La voz ronca de Cortés Herrera respondió al otro lado con tono irritado: «¡Cállate! Primero lleguemos al hotel. El comprador ya está allí. Si no entregamos la mercancía, estamos acabados». Contuve el aire. El pecho me ardía. Intermediario. Comprador. Las palabras sonaban como cuchillas. Ya no era una traición familiar.
Era un crimen que me helaba el alma. Sofía habló por radio con calma profesional. El objetivo ha entrado al estacionamiento. Prepárense para actuar. Se escuchó a través del auricular el golpe seco de una puerta y luego pasos apresurados sobre el concreto. Los imaginé Laura y Cortés, dos sombras caminando directo hacia la trampa sin saberlo. Entonces el grito rompió el silencio. ¡Policía Federal! ¡Manos arriba! El estrépito de botas corriendo el destello de linternas y enseguida un alarido desgarrador de Laura. ¡No! ¡No puede ser!, gritó con voz quebrada. Por la radio se oyeron forcejeos, una carrera interrumpida por un golpe. «Cortés, corre», chilló ella, desesperada. Pero otra voz ordenó con autoridad. «¡Quietos! Levanten las manos o disparamos un golpe seco». Luego el ruido sordo de un cuerpo cayendo al suelo junto a una camioneta. «No te muevas», advirtió un agente. Escuché el tintineo metálico de las esposas cerrándose. Laura lloraba jadeante. «Se equivocan. Yo no hice nada», balbuceaba entre sollozos. Después, un sonido su bolso cayendo, los fajos de billetes desparramándose por el suelo y la voz helada de un oficial. «¿Tienes algo más que decir?» Yo ya no podía más. Las lágrimas me nublaron la vista. No sabía si lloraba por alivio o por la herida que me atravesaba el alma. La certeza de que Laura, mi hija a quien había amado más que a mi propia vida, había estado dispuesta a vender a mis nietos. Fernanda me apretó la mano. «Don Ramiro ya los detuvieron». «Los niños están a salvo», dijo, pero su voz también temblaba. El dolor, sin embargo, no se iba. Recordé los años en que Laura era aquella joven risueña que se sentaba conmigo a tomar café y hablar de sus planes, de su sueño, de abrir una pequeña pastelería. Yo le creí. Le di mi confianza, mi amor, todo. Ahora solo quedaba un espectro vacío. Una mujer que había traicionado la sangre que la trajo al mundo. Por el radio llegó la voz del comandante. Los 2 objetivos fueron asegurados. Operación completada sin bajas. Las sirenas comenzaron a rugir. Luces rojas y azules giraban reflejándose en las paredes del viejo hotel. El zumbido de motores, los pasos, las órdenes rápidas. La noche entera parecía desgarrarse en un caos controlado. Y sin embargo, para mí aquel ruido era el sonido del destino cerrando su trampa. Che. Unas semanas después, estaba en la sala de audiencias del Tribunal Federal de Querétaro. El aire denso, saturado de murmullos y cámaras, parecía contener la respiración de todos los presentes. Las bancas estaban llenas, vecinos, periodistas curiosos. Sostuve a Sofía y Andrés entre mis brazos. Los niños se apretaron contra mí, percibiendo la tensión del ambiente. Fernanda estaba a mi lado, dándome una palmadita en la espalda. «Don Ramiro, hoy todo terminará. Usted ha sido muy valiente». Asentí, aunque por dentro sentía el corazón hecho trizas. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y sabía que dejaría cicatrices que ninguno de nosotros podría borrar. En el banquillo de los acusados apareció Laura vestida con el uniforme beige de prisión, el cabello revuelto, los ojos hundidos.
Ya no quedaba rastro de la mujer alegre que conocí. Su rostro envejecido por el miedo, su mirada perdida. A su lado, Cortés Herrera permanecía esposado con la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie. Al verlos no supe si sentir rabia, pena o vacío. Había amado a Laura, la había defendido tantas veces, incluso cuando discutía con Héctor. Pero ahora frente a mí solo veía a una extraña. Una mujer capaz de vender a sus propios hijos. Y entendí por fin que no todo el amor del mundo basta para salvar a quien ya decidió traicionar su alma. El fiscal, un hombre de unos 50 años de traje impecable y voz firme, se puso de pie frente al tribunal. Señoría, estamos ante un caso de extrema gravedad, lavado de dinero, conspiración, para secuestrar menores y participación en una organización criminal internacional. Su voz resonó en la sala como un golpe seco. Fue presentando una a una las pruebas y cada palabra suya era como una herida que se abría dentro de mí. En la pantalla principal apareció el comprobante de una transferencia millonaria. Los números rojos parpadeaban y un murmullo recorrió la sala. Luego mostró los pasaportes falsos con nombres inventados, vínculos claros con la red criminal en la que Laura y Cortés Herrera estaban involucrados. Después proyectó los boletos de avión 3 pasajes a Madrid, solo a nombre de Laura, Sofía y Andrés. Sentí que me faltaba el aire. Apreté con fuerza las manos de mis nietos, temiendo que notaran mi temblor. Pero el momento que hizo estremecer al público fue la imagen de Sofía y Andrés, con 2 círculos rojos y torcidos marcando sus rostros. Varias mujeres en el fondo exclamaron con horror. El murmullo se extendió por toda la sala cargado de indignación. Instintivamente abracé a mis nietos cubriéndoles los ojos. «¿Abuelo? ¿Qué es eso?», susurró Sofía con voz frágil. Le acaricié el cabello conteniendo el llanto. «Nada, hija, es solo una foto vieja». Pero por dentro sentía que me desgarraba por completo. ¿Cómo explicarles que su propia madre los había marcado como mercancía? El fiscal continuó. Su tono se volvía más cortante a cada palabra. En la pantalla sonó la grabación que lo había cambiado todo. La voz de Laura, agitada, casi fuera de sí. Cortés, los niños desaparecieron. Sin ellos, ¿cómo vamos a negociar? Luego la voz grave y fría de Cortés Herrera. Primero llega al hotel. El intermediario te espera. El silencio se apoderó de la sala. Cada frase de mi hija era un cuchillo hundiéndose en los recuerdos de quien alguna vez fue una niña dulce, la que solía correr alzando las manos para que la cargara. El abogado defensor de Laura se levantó apresuradamente, su voz temblorosa. «Señoría, mi clienta fue manipulada. Es una víctima de Cortés Herrera, no una cómplice. No sabía del tráfico de menores». El fiscal replicó al instante sin perder la calma. En la grabación, la acusada misma afirma que necesita a los niños para negociar. Eso no es una víctima. Eso es una colaboradora directa. La cinta volvió a reproducirse y las palabras de Laura quedaron flotando en el aire como una confesión imposible de borrar. Cortés al lado permanecía cabizbajo, resignado. Cuando el juez levantó el martillo, el mundo pareció detenerse. Laura Ramírez y Cortés Herrera
son declarados culpables de lavado de dinero, conspiración para secuestrar menores y colaboración con una red criminal transnacional, anunció con voz grave y solemne. Un murmullo recorrió la sala. Algunos negaban con la cabeza, otros susurraban indignados. Yo permanecí sentado con la mano de Fernanda apretando la mía. La justicia se había cumplido, pero el alivio era amargo. No hay victoria en un juicio donde la verdad destruye a los tuyos. Sofía me jaló la manga con la voz apenas audible. «Abuelo, ¿dónde está mamá?» Esa pregunta me cortó el alma. La abracé incapaz de responder. ¿Cómo explicarle que su madre estaba siendo llevada entre rejas esposada, mientras su padre lloraba en silencio? Lejos de aquí, Andrés, con los ojos muy abiertos, preguntó. «Mamá se fue de viaje de trabajo, ¿verdad, abuelo?», asentí con una sonrisa débil y lágrimas cayendo sin remedio. Sí, hijo, está muy ocupada. Pero el abuelo y tu papá siempre estarán contigo». Ellos asintieron inocentes, sin saber que esa mentira sería una cicatriz que cargarían toda la vida. Al salir del tribunal, el sol del mediodía caía implacable sobre la plaza. La gente se dispersaba hablando de otras cosas, mientras para mí todo sonaba lejano, como si el mundo siguiera girando sin mí. Fernanda me tomó del brazo y murmuró: «Don Ramiro, usted salvó a esos niños. Es su héroe». Le sonreí con gratitud, pero por dentro no me sentía ningún héroe. Solo era un hombre viejo que había hecho lo único posible proteger a su sangre, aunque eso significara perderla. La verdad por fin había salido a la luz. Pero la luz también quema. Pasaron los meses. Poco a poco la vida de Sofía Andrés y la mía fue encontrando un ritmo nuevo en Querétaro. Alquilé un pequeño departamento cerca de la plaza central. Cada mañana las campanas de la iglesia de San Francisco sonaban claras, despertándonos con su eco como si intentaran borrar los restos del pasado. El departamento era modesto, una sala diminuta, una cocina estrecha y 2 cuartos apenas suficientes. Pero para mí era un refugio. Cada mañana preparaba el desayuno sándwich de huevo para Andrés, galletas con leche para Sofía. Le peinaba el cabello a la niña, acomodaba el cuello del uniforme del niño y los llevaba de la mano a la escuela. Cuando los veía correr hacia la entrada sonriendo, saludándome con sus manitas, sentía una chispa de esperanza. El dolor seguía ahí, sí, pero ya no me dominaba. Una tarde, mientras regaba unas macetas de bugambilias en el balcón, un taxi amarillo se detuvo frente a la puerta del edificio. La puerta se abrió y Héctor bajó del vehículo con una maleta al hombro, la camisa arrugada por el viaje desde Guadalajara. Estaba más delgado, ojeroso, con el rostro cansado de quien ha vivido demasiado en poco tiempo. Dejé caer la regadera. El agua salpicó los pies y corrí hacia la escalera. «Héctor», grité con la voz entrecortada. Él levantó la vista y en ese instante supe que pese a todo, no todo estaba perdido. Lo abracé con fuerza, sintiendo que por fin la casa volvía a tener un pedazo de vida. «¿Ya volviste, hijo?», pregunté con lágrimas en los ojos. «Sí, papá, ya volví», igual que en aquellos días tranquilos que parecían pertenecer a otra vida. Héctor me abrazó fuerte y enseguida se arrodilló, abriendo los brazos
cuando Sofía y Andrés salieron corriendo desde la sala, gritando emocionados. ¡Papá! ¡Papá! Y se lanzaron a su pecho entre risas, y por un momento, solo un instante, vi cómo los ojos de mi hijo volvían a brillar, como si recuperara algo que había perdido. Esa noche, los 4 nos sentamos alrededor de la mesa pequeña de la cocina. Preparé pozole, su platillo favorito, desde que era niño. El olor del maíz y del chile se mezclaba con el sonido de las cucharas y el murmullo suave de las voces. Sofía contaba una historia de la escuela mientras Andrés mostraba un dibujo que su maestra había colgado en el pizarrón. Aún así, bajo las sonrisas, el aire estaba denso. Todos sabíamos que había algo pendiente, una verdad que no podía seguir guardada. Cuando terminé de lavar los platos, mandé a los niños a su cuarto a jugar con los rompecabezas. Me senté frente a Héctor mirándolo a los ojos. «Hijo, tengo que contarte todo», dije intentando mantener firme la voz, mientras mis dedos se entrelazaban para no mostrar el temblor. Le relaté despacio, paso a paso, desde aquella tarde en la tintorería de don Julián, cuando recibí el abrigo con la bolsa de plástico adentro. El comprobante de transferencia, la foto de Sofía y Andrés, marcados con círculos rojos, el viaje nocturno hacia Querétaro, la caja fuerte oculta, los boletos de avión a Madrid, y por último, el juicio donde todo se reveló, la traición de Laura y su alianza con Cortés Herrera. Cada palabra que pronunciaba era una herida abierta para los dos. Héctor escuchaba en silencio, los codos sobre la mesa, enredando los dedos en su cabello. Cuando mencioné el momento en que Laura llamó mercancía a los niños, su puño golpeó la mesa con un ruido seco. «Basta, papá», dijo con la voz rota. Se levantó caminando de un lado a otro en el pequeño comedor, como si necesitara aire. «En el fondo», ya sospechaba, murmuró con amargura. Laura salía temprano, regresaba muy tarde. Escondía el teléfono. El dinero desaparecía sin explicación. Decía que era del trabajo. Y yo no quería creer que fuera capaz de algo así. Pensé que lo hacía por nosotros, pero resulta que solo fui un idiota. Se detuvo de espaldas a mí. Sus hombros temblaban. Me levanté despacio y tomé su mano. No dije nada, solo le apreté los dedos compartiendo el peso de su culpa. Sabía que el dolor de Héctor no era solo por la traición de su esposa, sino por no haber podido proteger a Sofía y Andrés. Los niños salieron del cuarto en silencio, como si hubieran sentido la tensión flotando en el aire. Sofía, abrazando su muñeca de trapo, se acercó despacio. «Abuelo, ¿por qué papá está triste?», preguntó en voz bajita. La atraje hacia mí, le serví un poco más de carne y le sonreí. «Papá solo está cansado por el viaje, hija». «Come tranquila». Andrés, sin entender del todo, se metió en la conversación. «Papá, mañana jugamos con los legos». «¿Sí?». Héctor se obligó a sonreír, acariciándole la cabeza. «Sí, campeón. Mañana jugamos». Pero yo sabía que esa sonrisa era una máscara frágil. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Héctor se sentó junto a mí. Papá dijo con voz firme: «Voy a pedir el divorcio. Quiero quedarme con la custodia de los niños.
Contigo vamos a empezar de nuevo. Lo miré y vi en sus ojos una determinación que hacía años no veía. ¿Estás seguro, hijo?, pregunté. Él asintió. No puedo perdonarla, papá. No es por mí. Es por ellos. Merecen una vida sin miedo. Haré todo para que la tengan. No pude evitar llorar. Por fin mi hijo estaba dispuesto a mirar de frente a la verdad. Esa noche salí al balcón. La calle dormía bajo el brillo amarillo de los faroles. Desde adentro se oía la voz de Héctor leyendo un cuento a los niños. Y entonces el osito dijo: «Ya no le tengo miedo a la oscuridad». Escuché a Andrés exclamar entre risas: «¡Qué valiente el osito!». Las risas de los pequeños llenaron la casa. Cerré los ojos, respiré hondo. Sentí que por primera vez en mucho tiempo un poco de paz volvía a mi pecho. Pasaron las semanas. El tribunal otorgó a Héctor la custodia completa de los niños conmigo como tutor. Cuando recibí la noticia, me quedé sentado en el sofá con la taza de té entre las manos, sintiendo cómo se levantaba por fin el peso del pasado. Cada domingo por la mañana llevábamos a Sofía y Andrés al parque cerca de la iglesia de San Francisco. Las campanas se mezclaban con el canto de los gorriones. Héctor, más tranquilo, trabajaba ya en una oficina en Querétaro. A veces se quitaba los zapatos y jugaba fútbol con Andrés, que corría detrás del balón riendo a carcajadas. «¡Pégale fuerte, papá!», gritaba el niño. Mientras tanto, Sofía daba vueltas felices en su triciclo con su coleta ondeando al viento. Yo me sentaba en un banco con mi café caliente entre las manos, mirándolos jugar bajo el sol. La luz se filtraba entre las ramas esparciendo reflejos dorados sobre el pasto. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí una paz serena, como si la tormenta por fin hubiera pasado y el cielo volviera a ser claro. Una tarde fuimos todos juntos al mercado de la plaza central. El aire estaba lleno de aromas a tacos, pan dulce y fruta madura. Sofía, con los ojos llenos de brillo, eligió un cómic viejo en un puesto de libros y se sentó a hojearlo sonriendo. En ese momento, mientras el sol caía sobre las calles empedradas, comprendí que la vida, aunque rota, todavía podía reconstruirse. «Abuelo, este tiene una princesa que monta un dragón», exclamó Sofía alzando el libro con los ojos brillando de emoción. Sonreí y le acaricié el cabello. «Lo elegiste muy bien. Esta noche te lo leo». Mientras tanto, Andrés tiraba de la camisa de Héctor, señalando un globo en forma de superhéroe. «Papá, cómpramelo. Los superhéroes vuelan muy alto». Héctor soltó una carcajada. Sacó la billetera y pagó mientras yo escogía un par de manojos de cilantro fresco, unos tomates bien rojos y una bolsa de maíz para el pozole del domingo. Esos momentos sencillos tan cotidianos eran como piezas de un rompecabezas que empezaba a encajar de nuevo. La familia, que había quedado hecha pedazos, poco a poco volvía a respirar dentro de aquel pequeño departamento. Esa tarde pegué en la pared los dibujos de los niños, figuras torpes, líneas chuecas pero llenas de vida. En uno aparecíamos los cuatro, Héctor, Sofía, Andrés y yo, tomados de la mano bajo un techo rojo y un sol enorme rodeado de nubes blancas. Sofía señaló orgullosa: «Esta es nuestra casa, abuelo.
El techo rojo lo elegí yo porque es mi color favorito. La miré y sonreí, aunque sentí un nudo en el pecho. En aquel dibujo no estaba su madre, y yo sabía que por más amor que les diéramos ese vacío, no desaparecería del todo. Solo esperaba que entre Héctor y yo pudiéramos llenar un poco ese hueco con cariño y estabilidad. A veces veía el rostro de Laura en los periódicos en breves notas del juicio, acompañada por una foto donde ya no quedaba nada de la mujer que fue. Demacrada, con la mirada perdida tras las rejas. Cada vez que encontraba una de esas imágenes, escondía el diario en el fondo del bote de basura. No quería que los niños la vieran. Eran demasiado pequeños para comprender que su madre había cruzado una línea sin retorno, y no quería que esa sombra ensuciara la inocencia de sus risas. Pero sabía que algún día tendría que hablarles. Tendría que explicarles por qué ella ya no estaba. La idea me estremecía, pero me repetía que cuando llegara el momento, encontraría las palabras correctas para que entendieran sin que el dolor los destruyera. Por las noches, cuando Sofía y Andrés dormían profundamente, me sentaba en la mesa de la cocina con mi viejo cuaderno de notas. Llevaba meses escribiendo en él desde que llegamos a Querétaro. Mi mano, ya menos temblorosa, trazaba sobre el papel unas líneas firmes. Hoy Sofía dibujó una familia. No sabe que ese techo rojo es lo único que tenemos. Pero haré todo lo posible para mantenerlo en pie. Crecerán rodeados de amor y verdad, no de mentiras ni de miedo. Y nunca más nadie se atreverá a usar un bolígrafo rojo para marcar sus rostros. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Solo quedaba el sonido tranquilo de sus respiraciones en la habitación contigua y el murmullo suave del viento entrando por la ventana. A veces en sueños todavía veo el rostro de Laura, no el del tribunal, sino el de aquella joven que llegó un día a mi casa con un ramo de margaritas y una sonrisa nerviosa. Me despierto empapado en lágrimas, no por nostalgia, sino por la punzada de una confianza traicionada. Pero entonces escucho la voz alegre de Sofía llamándome desde la sala, o las carcajadas de Andrés jugando con su padre, y entiendo que no puedo dejar que el pasado me hunda. Me seco el rostro, respiro hondo, y empiezo un nuevo día para mi pequeña familia. Una noche, después de leerles un cuento a los niños, Héctor se quedó conmigo en la sala. «Papá, encontré un trabajo estable aquí», dijo con voz grave pero serena. «Quiero quedarme en Querétaro, criar a los niños contigo». «Lo lograremos, ¿verdad?». Lo miré y vi en sus ojos la misma determinación que tenía de niño cuando aprendía a andar en bicicleta. «Claro que sí, hijo», le respondí, tomando su mano. «Lo lograremos porque nos tenemos el uno al otro». Héctor sonrió, y por primera vez en muchos meses aquella sonrisa ya no tenía dolor detrás. En la penumbra, con la luz de la calle filtrándose por las cortinas, comprendí que después de tanta oscuridad, nuestra familia había renacido. No fue un renacer sencillo, fue construido con los pedazos rotos del amor y de la confianza, pero también con la esperanza de un nuevo comienzo. Salí al balcón y miré la calle tranquila. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos suaves, como si quisieran recordarme que incluso tras las peores tormentas la vida sigue su curso.
Yo, Héctor, Sofía y Andrés, seguíamos de pie. Seguíamos adelante guiados por el amor, ese faro que ni la traición ni el miedo pudieron apagar. Entendí en lo más profundo de mi alma que lo que habíamos vivido no era sólo la tragedia de una familia, sino una advertencia universal. A veces, quien más daño te causa es justamente quien juró protegerte. La ingenuidad y la fe ciega pueden abrir la puerta por donde entra la oscuridad. Pero también comprendí que el amor, ese amor que lucha, que no se rinde, tiene el poder de reconstruir incluso entre las ruinas. Por eso quiero dejar estas palabras como lección. Aprendan a mirar los signos, los pequeños gestos que no encajan. No callen por miedo ni por vergüenza. La familia solo se conserva cuando tenemos el valor de defenderla con el alma entera, incluso frente a la traición más cruel. Esta historia ha cambiado nombres y lugares para proteger a los que aún viven, pero su verdad permanece. No se cuenta para juzgar, sino para abrir los ojos de quien la escuche. ¿Cuántos padres, cuántas madres estarán ahora mismo sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la calma o tendrías el valor de enfrentarlo todo por amor? Cada historia puede ser una vela en medio de la oscuridad si alguien tiene el valor de contarla. Y yo creo con todo mi corazón que el coraje y la verdad siempre nos guiarán hacia días mejores.